Buen día a todas, a todos, muy buen día. Mil disculpas por la demora. Lamentablemente tuve un gran problema de conexión que me impidió empezar a la hora adecuada, no entre un correteo, otro ajetreo, entre una y otra llamada. Por favor, les pido las disculpas del caso. Buen día, Lick, no se preocupe. Hola, Nicole, te agradezco. Gracias por responder. Ya pensé que estaba solo, eso más. Bien, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Lick, ya se puede ver. Perfecto. A ver. eh, vamos a... Ahora sí. Ya. Bien. Las anteriores clases antes de la presentación del documental, del cual han habido trabajos muy interesantes, muy bonitos, con una estructura más allá de lo explicado en clases, una estructura una personalidad que le han ido dando ustedes bastante interesante, ¿no? Hay de todo. Ustedes habrán visto si es que han terminado de ver cada uno de los documentales. Hay de todo, hay buenos trabajos, hay trabajos regulares y hay trabajos que no son del todo adecuados. Por eso es que les decía el otro día en un mensaje, conversaba con algunos de ustedes, igual que tratemos de ver, no en función de nuestro trabajo, es decir, que nosotros, como nosotros hemos hecho con mi grupo, hemos hecho una entrevista, hemos tenido más imágenes de apoyo, etcétera, etcétera, sino verlo como público, como tal, ¿no? Si es que es agradable, si es que eso podríamos verlo en un sitio web, quizá a través, no es el medio adecuado, pero quizá en una red social, en un medio de comunicación, si es que realmente es el producto adecuado. Entonces, he ahí la razón de su crítica, que va a ser, como les decía, solamente la veré yo y podremos, ¿no? Quizá coincidir en muchos criterios, muchos coincidiremos en criterios en que sí es adecuado, no es adecuado, en torno a lo que ustedes puedan observar como tal. Entonces va a ser importante esa valoración. Sin embargo, en líneas generales, un 80%, 75, 70, 80%, han sido trabajos muy interesantes en función de esos datos, ¿no? De esos datos que nos han dado. Para muestra un botón, ¿no? Los dos que hemos visto, bastante interesantes en función de aquello que nos mostraba. Previo a eso, nosotros habíamos observado lo que son los pasos, ¿no? Para el corto que les decía ya y me adelantaba a la anterior clase. Por ahora, bueno, más detalles no son relevantes todavía, pero el trabajo en grupo ya no se va a dar. Entonces vamos a hacer este mismo trabajo, pero de manera individual. Evidentemente ya no haremos un trabajo más grande, sino será algo más corto y más pequeño. Sin embargo, continuamos con eso, ¿sí? Si es que alguien no tiene relación, no tiene referencia, porque al momento de ver también algunos documentales me doy cuenta de que hay gente que no entra, que no ingresa, que no está en clases, que no tiene noción de lo que estamos viendo, más que todo presenta por presentar. Entonces, si tú crees que eres alguna de esas personas, entonces date el tiempito de ver qué es lo que hemos hecho, date el tiempo de ver la clase previa a esta, con los contenidos, revisa el video, si crees que es conveniente, toma los apuntes respectivos para que puedas hacer un trabajo adecuado al final del semestre. Pasamos al proceso de guionización de lo que son los cortos del trabajo que vamos a realizar. Recordarán que habíamos visto todos los elementos que tienen que ver desde la idea, desde la premisa, la idea central, como elementos de partida que habíamos ido observando ya incluso mucho antes. Denme un segundito que están ingresando. Perfecto. Posterior a esto habíamos encontrado lo que es otros elementos nuevos
que tenía que ver con lo que es la sinopsis, el tratamiento y la ruptura por escenas. Una vez que nosotros tenemos esos elementos, pues cambiamos de aspecto, complementamos, no cambiamos, complementamos este trabajo que hemos ido en función de esas ideas básicas para ya llevarlas más al plano de una ejecución. Por lo tanto, hablamos de un proceso de guionización como tal, que vamos a resumirlo en esa palabra, porque van a ser varios elementos que lo van a ir componiendo. Entonces, cuando hablamos del proceso de la carpeta, del proceso de elaboración de una carpeta de producción para un corto, vamos a tener otro punto y otro elemento que es el guión, perdón, el libreto de los actores. ¿Qué quiere decir? Aquello que nosotros aquello que el actor va a leer, va a escenificar previa elaboración, previo pensar, previo razonar, así, vamos a reunirnos, no sé qué puede decir, cómo va a decirlo. ¿Sí? El hecho de que un actor diga, me duele mucho, va a ser muy distinto de la forma en cómo lo interpreta, cómo lo va a escenificar como tal. Entonces, cuando hablamos del libreto, hablamos de cual si fuera retrocediendo en los tiempos y en las actividades que podían hacer, seguramente en algún momento han visto un libreto de teatro. El libreto de teatro que tenía, pues básicamente tenía era una hoja de papel o un libro que tenía características muy básicas en función de lo que tenía que decir y cómo iba a decirlo, ¿no? Sin duda, habían elementos que lo ponían en un contexto, que ponían a ese actor, a esa escena en un contexto determinado, donde se desarrollaba el hecho como tal. Entonces, de alguna manera, guardamos relación con aquello en función de qué es lo que va a decir este sujeto, ¿sí? O esta persona. La gran diferencia es evidentemente que acá vamos a complementar ese tipo de escenificación, ese tipo de diálogo que va a tener el sujeto con el contexto en el cual nosotros vamos a recrear, el contexto en el cual nosotros le vamos a dar a ese diálogo, que vale decir a ese actor como tal. El tipo, y con ese contexto me refiero a lo que son los planos, los movimientos de cámara que podríamos tener, o esa porción de realidad que vamos a mostrar, acompañado de otros que pueden ser con la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso va a aumentar, va a darle mayor énfasis a una escena como tal. Entonces, sí, si de repente un ejemplo muy básico, muy primitivo, por así decirlo, una escena de un asesinato como tal, pues manejaremos colores oscuros, podríamos trabajar con colores oscuros, colores en tonos grises o colores en tonos rojos quizá, en función de argumentar más la escena. Y obviamente la escena por sí sola va a decir, va a hablar mucho en ese ejemplo. Y los diálogos también van a acotar a aquello, ¿sí? Dentro de esos elementos nos encontramos con este tipo de características en torno a la forma de desarrollar el libreto. Entonces el libreto va a tener la característica del desarrollo del diálogo de cada uno de los personajes, ¿sí? De cada uno de los personajes, qué es lo que van a decir y hacer como tal. Ahí está lo que les decía de poner en contexto determinados momentos, el hecho de en qué situación va a decir algo. Ya al inicio nosotros observamos aspectos muy técnicos fáciles de identificar, que tenemos el título como tal, al lado superior izquierdo, ustedes estarán observando, creo que sí, sí están observando, qué tipo de transición vamos a tener respecto a la anterior escena. Si es, si es interior, si es exterior, si es día, si es noche y el lugar de la locación donde se realiza esa escena como tal, donde vamos a observarla. Eh, mm, y la descripción de la escena. Ya en anteriores clases
Es más, ahorita estoy recordando, creo que esto ya lo habíamos visto, esta parte, pero recordar de que cada una de las escenas va a tener un contexto determinado, ¿sí? Lo explicábamos con el ejemplo del tratamiento. Cada escena va a tener una característica determinada, un inicio, un desarrollo y un final. Entonces explicamos en qué contexto, cómo es la escena, de qué trata la escena. La escena solamente va a ser la parte del asesinato, por así ponerlo, ¿no? La siguiente escena será ya cuando descubren de repente que ha habido un hecho delictivo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y acá, ¿qué diálogos se van a desarrollar? Y nosotros utilizamos para eso, vamos a la parte de los diálogos junto con el nombre, de quién va a decir, quién va a hacer determinada acción, irá de manera centrada, ¿sí? Irá al centro. Entonces, cuando hablamos de esta característica del libreto, vamos a tener elementos básicos que van a estar, permítanme utilizar un puntero, que van a estar en la parte izquierda y derecha de nuestra hojita y en la parte central que va a ser la acción o el diálogo que va a decir el personaje. Son básicamente esos elementos. Acompañan, no olviden que si quieren hacer alguna pregunta o cualquier otra situación, pueden interrumpir en cualquier momento. El siguiente punto que nosotros vamos a trabajar en nuestra carpeta de producción va a ser el guión técnico como tal, ¿sí? En este guión técnico ya vamos a hacer una descripción más detallada, ¿sí? El detalle de las características respecto a lo que es la sinopsis, el tratamiento va a ser mayor. Ya le vamos dando más cuerpo en función de la imagen misma, de esa porción de realidad que vamos a mostrar. Sí, entonces, ¿no? Contiene básicamente la misma información que el libreto de actores. Está dividido en el mismo número de escenas con las especificaciones, etcétera, etcétera, que hayamos visto, y también contiene los diálogos, ¿sí? Se añade información técnica. Ya habíamos identificado algo con lo que son los guiones técnicos que hemos manejado, desde el primero, muy básico, en 2 pasos, el siguiente que hemos utilizado para el documental, ¿verdad? La información técnica como tal, en referencia a qué voy a mostrar, qué se va a mostrar, ¿no? Entonces acá, parafraseando cada una de estas diapositivas, ahí están los planos, los ángulos, el movimiento de cámara y la música, si es que vamos a necesitarla. Comúnmente vamos a hablar de 8 columnas, ¿sí? Ahí hay mucha diferencia con los 2 elementos que habíamos visto anteriormente. Vamos a encontrar elementos que ya van a ser más amplios, evidentemente van a ocupar más espacio, pero la característica de esto también es que van a ser más precisos en cuestión de aquello que se quiere mostrar. Recordarán que normalmente esto no lo va a hacer una sola persona. Esto lo va a realizar un grupo de personas, un equipo de trabajo que va a ir realizando cada uno de estos elementos. Por eso es que se va haciendo más pesado. Por eso es que la forma de elaborar esta carpeta de producción debería apelar a que sea en grupos. Pero evidentemente estamos en un contexto complicado, ya en la práctica veremos que no lo vamos a hacer de esa manera. Pero de manera normal, de manera regular, sí podemos hacerlo en grupos. Es altamente, altísimamente recomendable hacerlo en grupos. ¿Por qué? Porque justamente al momento de ver el trabajo grupal, serio, responsable, vamos observando también algunos detalles que puede que no encajen entre lo que es un diálogo y lo que es un tipo de plano. ¿Por qué? Porque si vemos una persona que está enojada, sumamente enojada, quizá sea lo más adecuado utilizar un plano más cerrado, ¿sí? Acercarnos más al rostro, a la gesticulación, y quizá cuando trabajamos solos no nos damos cuenta de aquel detalle. ¿Por qué? Porque utilizamos un plano más abierto, ¿no? Utilizamos, qué sé yo, un plano medio, un plano entero. Entonces, no nos permite ver justamente el detalle del enojo que quiere mostrar.
¿Por qué? Porque además va a estar acompañado de un diálogo que represente el enojo. Por lo tanto, son detallitos que se van complementando que podemos hacerlo, sí, sin duda, de manera individual, pero que al estar acompañados en grupo vamos a tener esa característica de esa sugerencia que pueda dar una u otra persona. Sin embargo, la idea es tener, el objetivo es tener la idea clara, ¿sí? La idea clara de qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero mostrar. Estas 8 columnas se van a dividir en lo que es el número de escena, el número de plano, el plano, la toma, el ángulo, el movimiento de cámara, los efectos de sonido, música, si es que vamos a utilizar, el diálogo y la duración. Y vamos a ver algo más o menos similar a esto, ¿sí? Entonces, perdón, el modelo que ustedes van a manejar para este trabajo es este que les estoy mostrando. Sí, es este, por eso lo puedes revisar y ver en una o en otra ocasión aquello que vas a necesitar. Simplemente es seguir. Yo sé que puedes trabajar en función de algún criterio que tú ya lo has conocido, que tú ya lo has identificado, que tú ya lo has visto. Sin embargo, ahí es donde voy a apelar a que trabajemos en función de esto que estamos viendo, ¿no? Si no sería eh, innecesario ver todo esto, ¿no? Hubiese sido más fácil decir, hagan como vean, o hagan como han aprendido. La idea es de que ustedes tengan el criterio y el conocimiento de esto que quizá pueda ser nuevo o quizás si ya lo conoces, pues reforzarlo. Entonces tú vas a trabajarlo en función de esos detalles. Como vemos, ¿no? La escena, el número de plano, el plano en función del tamaño, en función de posición. Cuando hablamos del plano en función de tamaño, es justamente si es un plano entero, si es un plano medio, qué tipo de toma, qué tipo de ángulo vamos a tener, ya en función de los movimientos, ya sea de la cámara, allá entra el movimiento que se tocado con tocado, si es que es la toma, el sujeto que va a estar de frente, el sujeto que va a estar de espaldas como tal. Si es que vamos a tener algún movimiento de cámara, acá notarán que en esta columna nosotros ya podemos observar el detalle del movimiento de cámara, cosa que no teníamos en los otros momentos, perdón, no teníamos en las otras formas de presentar esto, no teníamos esa posibilidad. ¿Por qué? Porque justamente nos orientamos directamente a lo que son un plano, un ángulo, una toma y pare de contar. En cambio, acá sí podemos ver el tema de un movimiento de cámara, si es que vamos a trabajar en función de determinados acercamientos, ya en función de los nombres mismos de un tilt, de un traveling, etcétera, etcétera, que vamos a trabajar. Entonces, ahí ya van a ingresar estos movimientos de cámara que van a complementar a lo que es tu plano, a lo que es tu ángulo y lo que es tu toma. Lo que es el sonido, acá sí tomamos muy en cuenta lo que son los efectos de sonido, lo que son la característica de la música también. Entonces nos damos cuenta de que cada uno de estos elementos va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque ese diálogo que yo te decía o esa escena donde encontrábamos a un grupo de personas que tenían qué sé yo, donde se cometía un hecho de violencia, etcétera, etcétera, como ejemplo, como les digo, básico, bobo y tonto, ir acompañado también de la música, de un elemento que como veíamos, seguramente han visto en el tema de radio, en sonido, va a apoyar a la forma de realización de cómo observamos esto, ¿no? Es una música, es un efecto incidental, se denomina en aspecto técnico, que va a acompañar. Entonces, si yo escucho música de ese enfrentamiento, de una escena, de un hecho como tal, de maltrato, qué sé yo, podríamos acompañar o deberíamos acompañar de algún tipo de música que justamente refuerce el contenido, ¿ya? En determinados momentos el silencio también va a ser importante, sin duda.
El silencio va a ser un factor importante, que sé yo, justo cuando llegamos a ese punto de tensión, de acción máxima, que haya silencio, pues efectivamente va a ir adecuado, va a ir al punto justamente. O algún tipo de efecto que no solamente sea el que vamos a tener en función de la grabación, tengo la cámara y el sonido mismo, ¿no? Podríamos en la parte de edición aumentar algún tipo de efecto. Los diálogos que vamos a tener y ahí se va a complementar con la característica del libreto que tenemos y la duración en segundos, ¿sí? Otro elemento, como ustedes podrán observar acá, es ya un aspecto más técnico, más, más de la parte de identificar, ¿no? La producción y dirección, ¿no? A cargo y el nombre de quién va a estar, como pueden observar en la parte superior de este guión en 8 columnas, ¿sí? ¿Hasta alguna pregunta, alguna duda? Lick, una preguntita. No sé si solo soy yo, pero no estoy viendo que está compartiendo la pantalla ahorita. Hace Sí, unos momentos. es igual a Meli. Ay, ¿por qué no me han dicho? Ya. No es hace mucho, pero tampoco. Sí, te agradezco, pero gracias, gracias, gracias. Eh, ahora sí, si es que se corta, avísenme, por favor. Sí, Lick, ahora sí. Bueno, rápidamente entonces vemos esto, ¿sí? Denme un segundito que habilito mi puntero, ya. Les decía, ¿no? Acá va a estar manifestado cada uno de esos elementos que nosotros observamos, interior, exterior, el plano, lo que hace un momento les decía, ¿no? Ya casi tenemos esa separación entre lo que es tu plano, tu ángulo, pero al mismo tiempo tu movimiento de cámara, si es que lo vas a tener, si es que vas a encontrar, ¿no? Si es que ves oportuno tener el movimiento de cámara. Entonces, estos tres elementos se van a relacionar y se van a complementar. Ahí es donde vamos a encontrar deberíamos encontrar esa armonía en función de mostrar la imagen adecuada en torno a la escena. Les decía, la escena también nos va a dar mucho para poder utilizar determinados tipos de planos, ángulos o algún tipo de movimiento de cámara. Va a depender mucho de la escena. Entonces, acuérdate que cuando tú vas a realizar esta práctica, según la escena, tú tienes que ver, deberías trabajar no en función de cumplir con un trabajo, sino deberías trabajar en función de crear tu misma, este espacio, ¿sí? Este espacio donde tú puedas mostrar algo adecuado. Eh, Miren que, haciendo un pequeño paréntesis, yo les había dicho el tema de la edición, evidentemente, qué sé yo, que algunos detallitos no los vamos a observar, pero oye, los ejemplos que hemos visto en clase, otros, en el tema de la edición, el trabajo en grupo creo que ha ayudado bastante en el sentido de encontrar a alguien, alguna persona que tiene conocimiento de esto. Entonces, con una simple transición, es decir, de una escena a otra, una transición, no les pido efectos, no les pido nada de otros elementos que se puedan manejar, simplemente una edición lineal, la logramos, la podemos hacer muy bien. Y si a eso tú tienes un encuadre bien realizado, en función de mostrar bien un rostro, mostrar bien un cuerpo, mostrar bien una mano, un lugar, suficiente, pare de contar. ¿Puedes hacerlo con el celular? Evidentemente puedes hacerlo con el celular. No es necesario que tengas una cámara profesional para esto. Sí, puedes trabajar con el celular. Lo único que te voy a pedir es de que si tu pulso falla, si tienes un pulso como si estuviéramos en sismo de 7.5, entonces cómprate eso sí te voy a pedir, y no es mucho, o utiliza, seguro lo debes tener, un soporte que es un palito de estos de selfie que te va a permitir un poquito manejar, disminuir el tema de las vibraciones que te da tu brazo, ¿no? O tu mano. Es simplemente eso, pero después puedes trabajar con el medio, con el elemento que tú puedas y que tengas a disposición. Ahí cerrando paréntesis. Es decir, el tema de complementar el tema del sonido, el diálogo y el tiempo de cuánto va a durar determinado plano como tal. ¿Ya? Les decía la parte de la información que vamos a tener acá. Entonces, acá este es el modelo que nosotros vamos a utilizar. También les decía eso, creo que antes de que o después de que se cortó.
en función de las características del trabajo que vamos a hacer. Vamos a trabajar esto que les estoy mostrando y lo que hemos visto en las anteriores clases, ¿sí? Otro elemento importante va a ser el storyboard, ¿sí? Este guión gráfico, guión dibujado, algunos también le mencionan, le dicen que es justamente las características de cómo me estoy imaginando y cómo quiero que se vea. No necesito de la misma manera, no necesitas saber dibujar bien, de verdad, o sea, no es necesario, no es preciso que tú tengas una obra de arte al momento de realizar tu storyboard, no va a ser preciso. El storyboard es para complementar de cómo quieres que aparezca determinado personaje, determinada situación en la escena. Entonces, para eso, los aspectos que tú nos vas a mostrar es básicamente cómo quieres que aparezca. Entonces, si en el recuadrito, en tu viñeta, tú vas a utilizar que quieres que, que esté el rostro entero, pues en ese recuadro, en esa viñeta, pondrás un circulito de repente y una sonrisa, una carita triste. Obviamente lo más básico porque sé que lo vas a hacer mejor, pero algo que me dé esa indicación, ¿sí? Que nos indique que haya esa información, mejor dicho, esa información precisa de cómo quieres que aparezca al momento de que la persona que va a hacer, que tú vas a hacer cámaras o la persona que te ayude de repente con cámaras, tenga la idea de qué es lo que quieres. ¿Por qué? Porque tú lo has creado, tú tienes la lógica de aquello. Entonces, a eso se refiere el storyboard. No son obras de arte en cuestión de dibujo. El criterio básico no es que no sé dibujar, no es preciso. Acá no es clase de dibujo, no se necesita saber dibujar, simplemente que indiques cómo quieres que aparezca al momento de empezar el rodaje de esa escena. ¿Sí? Básicamente es eso. Eh, Igual parafraseando, por favor, después tú verás este vídeo. Cada viñeta contiene un dibujo que representa un plano, además de las indicaciones de vídeo y de audio para dicha toma. ¿Sí? Entonces ahí igual vas a indicar qué es lo que necesitas. Estas deben estar numeradas, etcétera, etcétera. Y vamos a ver acá. ¿Sí? Entonces, vamos, esto nos va a servir como ejemplo en función de las viñetas que nosotros vamos a tener. Este recuadro, a eso le denomino viñeta. ¿Sí? A eso le denominamos la viñeta, es acá eh, eh, aquello que vamos a observar, ¿ya? Acá un paréntesis también, que ahí es donde entiendo de que mucha gente no entra y solo presenta el trabajo por presentar. Ya desde el trabajo de los tutoriales, les había dicho que trabajemos, si trabajas con celular no hay problema, pero que trabajemos en función de la imagen en horizontal, porque eso es lo que vamos a mostrar. Cuando nosotros trabajamos en vertical, vamos a tener líneas negras a los costados. Entonces, aparte de que se ve mal, esto está mal realizado. Entonces, para quienes no han hecho caso de esto, ojalá lo tomen en cuenta si es que están en clase y que puedan darse cuenta que solamente es girar el celular. Sí, no hay problema, utiliza el celular, pero ve también lo estético. Es tu trabajo, no en función de la nota, en función de que salga bonito, de que sea presentable, sea agradable. Uno de ustedes la otra vez decía, o sea, yo estoy conforme porque hemos trabajado bien y hemos tenido un buen trabajo, o sea, nos ha gustado hacer esto. Y eso no iba por la materia, no iba por la docente, no, sino que lo que han trabajado se ha manifestado en algo agradable visualmente. Y eso es lo que tienes que buscar cuando hagas también esto de manera individual. Entonces acá, en el ejemplo que tú tienes, que estás viendo, espero que este sí estés observando, vas a poner las características de eso que quieres que se observe y también la relación del vídeo, o sea, ¿qué voy a ver ahí? Cuando veo esto, retrocedo al anterior, ¿no? Contener los movimientos de cámara que voy a utilizar, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, o sea, ¿qué es lo que voy a observar? ¿Qué es lo que quiero que se vea ahí? Y el audio, obviamente, que es lo que voy a escuchar. Y esto va a complementar de manera ideal a lo que es tu guión y a lo que es tu libreto de personajes, ¿sí? Porque ya se va armando paso a paso
cada uno de los elementos que son parte de tu carpeta de producción. Y las viñetas van a tener esta función también, o el storyboard va a tener la función de brindarnos el tipo de transición que nosotros vamos a tener de una escena, es decir, de un corte a otra escena, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto que del corte? Que obviamente cuando hay corte, cuando hay cambio de personajes, cambio de tiempo, ya nos damos cuenta de que va a formar parte de otro tipo de escena como tal. Entonces, acá es donde vamos a poder observar el tipo de transición, ¿sí? El tipo de transición que vamos a encontrar entre una escena y la otra, entre una viñeta en este caso, porque vamos a hablar del storyboard, y la otra. Entonces ya nosotros ahí encontramos este tipo de corte que podríamos encontrar, ¿no? Entre lo que es el fade in y el fade out, que ya sabemos que es la aparición o desaparición. El cross va a ser en la mezcla de una, crossfade, la mezcla de una escena, de una imagen con otra, se van a ir fundiendo, va a haber un fundido donde una va desapareciendo y la otra va a ir apareciendo. Y el corte directamente, que es pasar abruptamente a la otra escena. Seguimos, el tiempo va pasando. Si hay dudas, por favor, insisto en que puedas interrumpir. Ya cuando hablamos del plan de rodaje, seguimos avanzando en nuestra carpeta de producción. Ya nosotros vamos a tener más elementos, ¿no? Desde parte desde lo que es la ruptura por escenas, ya tenemos lo que es el libreto, el guión, el storyboard como tal. Ya vamos por los 8 elementos que va a tener nuestra carpeta de producción. No te asustes, sí, no te asustes, no es tan complicado como parece. Sí, es simplemente seguir los elementos correlacionados y se van a ir engranando, van a ir engranando adecuadamente, así que no le tengas tanto miedo si es que lo estás viendo de esa forma. Cuando hablamos del plan de rodaje, y parafraseando nuevamente las diapositivas, la interpretación técnica y administrativa del guión, ¿sí? Acá vamos a identificar este plan de rodaje como otras casillas que vamos a ir llenando, vamos a ir relacionando con el resto y que van a tener que ver con un desglose del trabajo que vamos a realizar, ¿sí? También se denomina de esa manera. Y vamos a verlo en función de estos elementos. Escena, lugares, iluminación, hora, personajes, hora de la citación para grabar esto. Ahí seguramente vamos a tener menos tiempo, digamos, vamos a ocupar menos tiempo por la forma en cómo vamos a realizar el trabajo. Vestuario de utilería, peinado, observaciones y número de página. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Entonces, bueno, esta es parte de, ¿ya? Vamos a dividirlo en dos para que se entre, pero todo esto va a ingresar en un solo documento. La escena, obviamente esto va a estar en relación con lo que es tu libreto, va a estar en relación con lo que es desde la ruptura por escenas, lo que es tu libreto de personajes, lo que es el guión, lo que es el storyboard, va a tener una relación, obvio. No puedo encontrar que tu escena número los planos y todo aquello se estén variando en función de los elementos que tenemos, ¿no? Entonces va a haber una correlación, tiene que haber una correlación. Lugar, interior, exterior, día, noche, la hora como tal, los personajes, es decir, quiénes van a entrar en escena en ese momento. La hora en apariencia, ¿sí? ¿Qué tipo de hora? Porque puedo grabar en la tarde, pero puedo simular de que es el amanecer. La hora de la cita, en el caso de que trabajemos con grupos, en el caso de que trabajemos con un grupo de personas un poquito más grande, la hora de la cita y el inicio de la sesión de rodaje, es ahí donde también el director es la cabeza, no solamente en función de dirigir, sino en función de hacer cumplir los horarios. Se tendría que empezar en determinada hora. ¿No? ¿Qué vestuario va a tener? Para esto, obviamente, dentro del equipo técnico habrá una persona que se encargue de llevar todo el tema de vestuario, el tema de maquillaje también más adelante. Vamos a ver el día, qué jornada de rodaje es, porque podemos trabajar en 2, 3 días. Igual el trabajo individual que tú vas a hacer, puedes hacerlo hasta en, qué sé yo, 10 días, más días, no lo sé, en función de tus tiempos, en función de las posibilidades, ya justo vas a buscar
algún detalle en función de iluminación natural, vas a demorar de repente 2, 3 días para encontrar esto, entonces no hay problema. La utilería, el peinado, obviamente, qué accesorios necesitas en la escena, es decir, que estén ahí alrededor en la composición de tu escena o que estén, obviamente, agarrando, es parte igual de la composición, pero que estén agarrando algunos de tus personajes. Peinado, maquillaje, que es muy importante en función de lo que se quiere mostrar. Alguna observación que puedas tener, que puedas encontrar y que puedas hacer notar, perdón, ¿ya? Y la página de ubicación de escena en el guión literario, ¿no? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está para remitirnos a aquello? Entonces son estos dos cuadros que se componen en uno solo, ¿sí? En uno solo. ¿Por qué los hacemos? ¿Por qué los dividimos? Evidentemente por el tema del espacio para que puedas observarlo de manera adecuada. Y lo veríamos de esta forma, ¿sí? Cada uno de estos elementos, de la misma manera, en la parte de arriba las instrucciones de quienes están realizándolo en función de la cabeza y los elementos que hemos visto hace un momento, ¿no? Pero que se manifiestan en una sola hojita, en una sola hojita. Obviamente esto de manera vertical no te va a entrar, de manera horizontal sí va a ser más preciso, va a tener más espacio para que puedas desarrollar cada una de estas cosas. Pero te darás cuenta que también son elementos puntuales. Sí, en función de la hora, es una hora puntual, la hora de la cita, la vestimenta, qué se necesita, vas a ir detallando elementos. No vas a necesitar de diálogos como tal, no, no, no. Por lo tanto, van a ser elementos puntuales que van a encajar dentro de cada uno de estos recuadros que te pido en lo que es tu desglose como tal. La ficha técnica, tengo un minuto, todavía puedo desarrollar esto. No, por favor, te voy a pedir que vuelvas a ingresar rápidamente. Voy a cortar esto, tengo un minuto, pero voy a cortarlo y empezamos inmediatamente, por favor, para explicar esta última parte. ¿Sí? Te agradezco y te espero de inmediato.